Bienvenido. Advertencia. Lo que estás a punto de leer son unas historias aterradoras que involucran el uso de la ouija y puede no ser apta para personas sensibles a temáticas paranormales y perturbadoras. Comencemos. La noche de la familia Ulbert en un pueblo apartado, envuelto en la bruma de la noche, la familia Ulbert vivía en una antigua casa rodeada de un aura ominosa. Eran conocidos por su profundo interés en lo paranormal y su curiosidad por lo desconocido. Un día, la familia adquirió una tabla de ouija con la esperanza de comunicarse con un ser querido fallecido y descubrir los secretos del más allá. Emocionados y expectantes, reunieron a todos los miembros de la familia en la sala principal de la casa. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable mientras colocaron la ouija sobre la mesa y colocaron sus manos temblorosas en el puntero. Con una mezcla de miedo y excitación, comenzaron a hacer preguntas al mundo espiritual. Al principio, la tabla se movía lentamente, como si un espíritu titubeante intentara responder. Pero poco a poco, las respuestas se volvieron más claras y sorprendentes. La familia parecía haber establecido contacto con un ser querido que había cruzado al otro lado. Pero entonces, algo cambió. La atmósfera en la casa se volvió opresiva y fría. Extraños ruidos resonaban en los rincones oscuros, y las luces comenzaron a parpadear. La tabla de ouija parecía tener una voluntad propia, moviéndose con rapidez y agresividad, como si un poder oscuro la controlara. El puntero apuntó a letras y palabras que no tenían sentido. La familia estaba desconcertada, y un terror indescriptible se apoderó de ellos. Intentaron detener la sesión, pero el puntero se negaba a detenerse, como si estuviera siendo controlado por una fuerza invisible y malévola. De repente, la atmósfera se llenó de una presencia oscura y amenazadora. Una voz gutural y aterradora resonó en la habitación, parecía venir del más allá y del mismísimo inframundo. Los miembros de la familia sintieron como sus corazones latían con fuerza, mientras el mal se apoderaba de su ser. En un intento desesperado por protegerse, arrancaron sus manos del puntero y gritaron una palabra de protección. Pero la presencia no se desvaneció fácilmente. Los ruidos inquietantes y las sombras oscuras persistieron durante horas, y la familia quedó traumatizada por el terror que habían enfrentado. A partir de esa noche, la familia Ulbert nunca volvió a ser la misma. La casa, una vez acogedora, se convirtió en un lugar lleno de misterio y sufrimiento. Pesadillas perturbadoras y avistamientos de sombras oscuras acechaban a los miembros de la familia mientras dormían. El caso de la familia Ulbert se convirtió en un tema de conversación en todo el pueblo. Algunos creían que habían liberado fuerzas oscuras y malignas al usar la ouija, mientras que otros descartaban los eventos como coincidencias espeluznantes. Lo que queda claro es que la ouija es una puerta al mundo de lo desconocido, y aquellos que se atreven a cruzarla deben estar preparados para enfrentar el terror que acecha en el otro lado. La familia Ulbert pagó un alto precio por su curiosidad, un precio que les recordaría para siempre que hay cosas en el mundo que nunca deberían ser convocadas. La maldición del espíritu vengativo. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, un grupo de amigos aventureros se reunió una noche para una sesión de ouija en una casa abandonada, conocida por su historia de fenómenos paranormales. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre el peligro de jugar con fuerzas desconocidas, la curiosidad y la emoción los impulsaron a desafiar el tabú y experimentar el mundo de lo sobrenatural. Con una vela encendida y un ambiente tenso, los amigos colocaron la tabla de ouija sobre una mesa polvorienta y colocaron sus manos en el puntero. Al principio, las respuestas fueron vagas y confusas, pero a medida que avanzaba la sesión, la tabla cobró vida, moviéndose con una energía inquietante. Un espíritu afirmó haber sido asesinado en ese lugar y exigió venganza por su muerte injusta.
Aunque los amigos inicialmente creían que estaban lidiando con una broma de mal gusto, rápidamente se dieron cuenta de que la situación era más seria de lo que imaginaban. A medida que la sesión continuaba, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva y lúgubre. Extraños susurros se escuchaban en los rincones oscuros de la casa, y una sensación de malicia llenó la habitación. Los amigos comenzaron a sentir un escalofrío recorrer sus espaldas, y una presencia oscura parecía observarlos desde las sombras. De repente, un objeto voló por el aire sin explicación aparente, estrellándose contra la pared con fuerza. Los amigos se miraron entre sí, llenos de miedo y asombro. Pero la tabla de Ouija continuaba moviéndose, y el espíritu vengativo se volvió cada vez más amenazante y agresivo. Uno de los amigos, incapaz de soportar la intensidad del momento, rompió la conexión y arrancó sus manos del puntero. Pero antes de que pudieran escapar, una voz siniestra llenó la habitación, advirtiéndoles que no podían escapar de su destino y que el espíritu vengativo los perseguiría hasta obtener justicia por su muerte. Aterrados y con el corazón palpitante, los amigos huyeron de la casa abandonada, dejando atrás la tabla de Ouija y las sombras aterradoras que los acechaban. Sin embargo, la maldición del espíritu vengativo no se detuvo ahí. A partir de esa noche, los amigos comenzaron a experimentar sucesos extraños y aterradores en sus vidas cotidianas. Avistamientos de una figura oscura acechando en las esquinas, pesadillas inquietantes y una sensación constante de ser observados los persiguió día y noche. Desesperados por liberarse de la maldición, buscaron la ayuda de un experto en lo paranormal. Descubrieron que habían liberado a un espíritu maligno que buscaba venganza, y que ahora estaban marcados por su furia. La limpieza espiritual fue una tarea ardua y llena de desafíos, pero finalmente lograron sellar la conexión y liberarse de la maldición. El caso del espíritu vengativo dejó una profunda huella en la vida de los amigos. Siempre se recordarían el peligro y las consecuencias de jugar con lo desconocido y cómo una sesión de Ouija desencadenó una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Esta escalofriante historia es un recordatorio de que la Ouija es una puerta al mundo de lo sobrenatural, y que aquellos que se atreven a cruzarla deben estar preparados para enfrentar los oscuros secretos que esperan en el otro lado. La pesadilla del bosque encantado. En un pequeño pueblo rodeado de un bosque misterioso, un grupo de jóvenes aventureros escuchó rumores sobre un lugar encantado que se encontraba en lo profundo del bosque. Se decía que ese lugar era un punto de encuentro para entidades sobrenaturales y que, una vez que alguien entraba en él, jamás volvería a ser el mismo. Intrigados por la leyenda, los jóvenes decidieron desafiar el peligro y adentrarse en el bosque encantado. Llevaban consigo una tabla de Ouija con la esperanza de obtener respuestas sobre los misterios que rodeaban el lugar. A medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera se volvía densa y cargada. Los árboles parecían susurrarles secretos oscuros y las sombras se alargaban amenazadoramente. Pero los jóvenes seguían adelante, impulsados por la emoción y la curiosidad. Finalmente, encontraron el lugar que buscaban. Un claro rodeado de árboles retorcidos y una extraña niebla que parecía ocultar algo aterrador. Sin embargo, decidieron ignorar el miedo y comenzaron la sesión de Ouija. La tabla de Ouija comenzó a moverse con rapidez y agresividad, como si estuviera ansiosa por comunicarse con los jóvenes. Pero en lugar de recibir respuestas claras, las respuestas eran ambiguas y llenas de enigmas. Entonces, la atmósfera cambió drásticamente. La niebla se espesó y la temperatura bajó repentinamente, envolviendo a los jóvenes en un frío helador. Los ruidos extraños llenaron el aire y los árboles parecían cobrar vida, moviéndose como si estuvieran bailando en la oscuridad. Los jóvenes comenzaron a sentir que no estaban solos. Sombras oscuras se movían a su alrededor y extrañas figuras aparecían y desaparecían entre los árboles.
El miedo se apoderó de ellos, pero era demasiado tarde para detener la sesión de Ouija. De repente, la tabla de Ouija se detuvo bruscamente. Un mensaje oscuro y amenazador quedó escrito en ella. No deberían haber venido aquí. Los jóvenes se miraron entre sí, llenos de terror y arrepentimiento. Intentaron dejar el lugar, pero se encontraron perdidos en el bosque encantado. Las sombras los acechaban y extrañas voces resonaban en sus oídos. Parecía que el bosque no quería dejarlos ir. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, lograron salir del bosque y regresar al pueblo. Pero nunca olvidarían esa experiencia aterradora en el bosque encantado y las advertencias del más allá que habían recibido. Desde entonces, el bosque encantado se convirtió en un lugar prohibido para los lugareños, y la leyenda de la tabla de Ouija que desencadenó una pesadilla se convirtió en una advertencia sobre los peligros de desafiar lo desconocido y jugar con fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Esta escalofriante historia nos recuerda que en el mundo de lo sobrenatural, hay cosas que nunca deberían ser perturbadas, y que aquellos que se aventuran en el territorio de lo desconocido deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El bosque encantado sigue siendo un lugar de misterio y temor, donde las sombras acechan y las advertencias del más allá resuenan en cada rincón oscuro.